Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Bienvenido a un nuevo episodio de Lengua. Qué bueno tenerte con nosotros para escuchar una historia súper interesante. Hoy tenemos un súper actor, Juan Luis Acevedo, que nos va a contar muchísimas cosas, muchísimas anécdotas, cómo empezó, sus primeros años, etcétera, etcétera. No voy a hacer ningún spoiler, tenéis que escuchar la entrevista. Esa es la primera parte, la segunda parte saldrá publicada el próximo domingo, porque tiene tanto que contar y tantas anécdotas que hemos decidido dividir la entrevista en dos partes. Esperemos que disfrutes con la primera y el próximo domingo la segunda parte. Recuerda que todavía tienes tiempo de convertirte en uno de nuestros mecenas en Patreon, patreon.com. Si nos apoyas con lo que te dé la gana, 1 euro, 2 euros, $1, $2, 50 céntimos, da igual. Con que nos apoyes, nos sigas, te haremos llegar a tu casa la camiseta oficial del Lengua. ¿A qué estás esperando? En fin, y recuerda que nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales. Vamos a escuchar a Juan Luis y recuerda, la segunda parte el próximo domingo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos hemos estado persiguiendo durante varios meses. Él estuvo en Madrid, no nos pudimos conocer, regresó a Estados Unidos y hoy estamos vía Zoom. Es una persona súper ocupada y súper interesante y por eso nos ha costado, pero hoy lo hemos logrado y nos va a contar, bueno, muchas anécdotas y cosas de su profesión. Juan Luis Acevedo, bienvenido, qué placer tenerte en Lengua. Pero qué maravilla y qué gusto compartir este rato contigo y con tu audiencia. Y la vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar muy bien y estoy súper feliz de que por fin nos encontráramos y por fin pudiéramos coordinar para quedar y hacer esta gran entrevista que yo me la voy a disfrutar muchísimo. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Juan Luis, imagínate que coincidimos en una fiesta y yo te pregunto, ah, ¿qué tal? Encantado, Juan. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué respondes? Soy actor de teatro, cine, televisión y radio. Muy completo, haces Y de todo. He hecho de todo, he tenido el privilegio de verdad de hacer de todo y a veces lo pienso y digo, no sé ni cómo pasó, porque realmente no era algo que yo consideré. ¿En Al serio? contrario, bueno, no que no consideré, consideré algo muy parecido y hay que ser muy buen actor para hacer lo otro, que es política, que era lo que realmente quería yo hacer. Eh, Pero algo se torció en y, el camino, ¿no? Porque de político a actor. No, se presentó un escritor maravilloso en el camino, de casualidad, mientras almorzaba en la plaza frente al Teatro de la Universidad de Puerto Rico, porque obviamente en el merendero de la placita de la universidad, allí se compraba el mejor bocata que te puedas imaginar. Y yo obviamente iba allí a buscarme mi almuerzo y me sentaba con mi juguito y mi bocata a comérmelo allí en un banquito debajo de los árboles estupendamente. Ujú. Y mientras estoy terminando mi almuerzo, escucho como un ensayo detrás de mí y escucho una línea de una obra de teatro que me dejó a mí, o sea, me petrificó. Yo estoy sentado y recuerdo escuchar al actor decir, callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. ¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despiertas noches y noches? De nada. Me sirvió para echarme fuego encima, porque tú crees que el tiempo pasa y las paredes tapan, pero no es verdad. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. Y yo dije, madre mía, ¿qué es esto? Y me levanto y veo que hay un ensayo de bodas de sangre Ujú. justo detrás mío, porque estaban ensayando frente al teatro. Y yo pregunté lo que era, alguien me lo dijo y yo dije, madre mía, yo no había leído el texto. Ujú. No lo conocía, pero esa línea a mí bueno, que se me quedó grabada. Y Ya veo, justo sí. ¿Cuántos años tenías? eh, bueno, tendría 20 años, 21 años. Ujú. Acá, no, 20 años, ¿sí? Justo. Sí.
Y bueno, al final terminó el ensayo, me quedé a verlo y de ahí seguí y salí inmediatamente directamente a la oficina de asuntos estudiantiles y pregunté cómo puedo cambiar de facultad. Ah, firma aquí y ahí mismo cambié a la facultad de teatro. Oye, pero escucha, 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 tú estabas ya apuntado a ciencias políticas Sí, y te cambiaste después de ver el ensayo a teatro, o sea, sin pensarlo. así, pum. Wow, o sea, eso, Y vamos, el teatro te atrapó. y sin venir de la tradición de teatro. Fue simple y sencillamente, yo creo bueno, no lo creo, estoy clarísimo como el agua, que o sea, me afectó muchísimo emocionalmente escuchar esa maravilla. Y obviamente yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, pero ¿en qué estoy pensando yo? Y porque de alguna manera cuando lo pienso digo, bueno, sí, yo he crecido, mi madre trabajaba afuera, mi madre pasó a mejor vida en el 2014, pero toda la vida trabajó hasta el último día de su vida, casi, o sea, casi hasta el último día, porque yo creo que lo que se la llevó más pronto fue que tuvo que dejar de trabajar. Pero para no hacer el cuento triste, realmente lo que quiero decir con esto es que como ella trabajaba afuera y mi padre también, teníamos una chica que nos cuidaba mientras ellos llegaban del trabajo. Y claro, en aquella época era ponernos frente al televisor, eso los padres no lo hacen hoy. Oh, no, los niños tienen tabletas. Sí, sí, Yo claro. estaba frente al televisor viendo o sea, cuánto programa de televisión te puedas imaginar, lo veía yo, desde las telenovelas hasta los cómics, todo, o sea, Ujú. todo. Las caricaturas animadas y todos los espectáculos que venían de los shows de televisión que venían doblados completamente a Puerto Rico, desde Mi Bella Genio hasta Embrujada, Tierra de Gigantes, Bueno, Los bueno, bueno, los Picapiedras, o clásicos de sea, la televisión. Scooby-Doo, Bugs Bunny, Looney Tunes, pero yo sí recuerdo desde muy pequeño ver un episodio de una telenovela en que a una madre le arrebataban un bebé y yo era muy chiquito. Yo Ujú. recuerdo que yo agarré los cojines de la casa y me tapé para que no me vieran llorar. Había ya un interés subconsciente ahí Ujú. detrás. O sea que el reventón es por culpa de Lorca, que Me me dio un encanta. subidón tan tremendo que salí corriendo y me Oye, cambié de pero facultad. entonces podemos decir que el teatro era tu destino. Estabas Bueno, llamado a hacer teatro, a ser actor. yo no, la gente me dice, no, porque yo he hecho otras cosas. Yo tuve una carrera en ventas de moda. Yo abrí la primera tienda de Banana Republic en Puerto Rico. Fui parte de esa experiencia y era muy bueno vendiendo ropa, tan bueno que terminé, o sea, por años haciéndolo y terminé trabajando para Saks y la Quinta Avenida vendiendo del diseñador Max Mara, que es un diseñador de mujer de ropa italiana. Yo era el gerente de la boutique y yo vendía Armani Privé, Prada, Escada, o sea, yo vendía las líneas más caras, pero nunca dejé de actuar. Mientras hacía eso, estaba ensayando las noches y haciendo funciones. O sea que realmente eh, sí, puedo hacer otras cosas, pero no me interesaba hacer nada más. Pues Te voy a preguntar entonces, tú trabajaste y se te daba muy bien, me imagino, vendiendo ropa de marca, pero sí, también se te da muy bien el teatro, porque tienes ya muchísimos años de experiencia, pero quiero saber cómo fue el salto de Puerto Rico a Estados Unidos y tus padres cómo reaccionaron, porque a lo mejor tu padre decía, uy, estoy súper orgulloso, mi hijo va a ser político, y de repente de un día dijiste, no, 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 ahora voy a ser actor. ¿Cómo pues se lo tomaron? va a ser muy interesante esta historia y es un truco muy, por alguna razón, vamos a comenzar por cómo llego a la primera obra, Ok. porque cómo llego a la primera obra es más interesante todavía. Yo no tenía experiencia de teatro formal. Se habían hecho cosas en el instituto, pero yo realmente nunca participé con un personaje principal ni nada por el estilo. O sea que cuando estoy en la universidad estoy para aprender, para ir a ver clases y una colega
del instituto, que ahora también estaba estudiando en la universidad y estudiaba actuación y era la actriz del instituto, número 1, me dice, necesito que me ayudes para una audición. Y yo digo, yo te ayudo, pero yo no voy a audicionar. Y dijo, está bien, está bien. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Hicimos la primera escena entre Goneril y Osvaldo de King Lear. Y yo tenía 3 líneas. Ella tenía los parlamentos. Y obviamente llegamos al frente de la puerta de las audiciones y le digo, perdona, yo voy a audicionar. Y ella dice, ¿cómo vas a audicionar? Y yo digo, sí, voy a audicionar. Pero con 3 líneas le digo, por supuesto, no te preocupes que lo resuelvo. Entramos y mi mentor, que en paz descanse, que murió hace 2 años, este año, el profesor Di Manuel Sayas, el doctor Di Manuel Sayas, que fue quien me llevó a España, estaba sentado y le digo, profesor, a mí me interesa audicionar para el personaje de Osvaldo, sé que tiene 3 líneas, pero así lo escribió Shakespeare, así que me imagino que esté muy bien. Y me dijo, por supuesto, adelante. Y audicionamos y me escogieron a mí para una segunda llamada y a ella no. La que se formó la hablamos en otro programa. Pero bueno, al final me tocó el papel a mí y ahí debuté y mis padres se enteraron porque yo lo que hice fue que a escondidas de ellos pensaban que yo estaba estudiando leyes, yo conseguí que la universidad me becara, yo pagar por mis estudios y renté un departamento con el dinero que ganaba de lo que hacía en las ventas de moda y alquilé el departamento y lo amueblé sin que ellos supieran nada, porque cuando fuera a dar la noticia, cualquier reacción que pasara, ya yo estaba listo para salir corriendo a hacer lo que quería hacer. Por si Y, acaso. y al final, sí, fue un poco, mis padres estaban un poco como que, ¿cómo? Pero si eso no es una carrera. Y en aquella época no lo era, vamos a hablar claro. En aquella época, o sea, sí ha sido una carrera para mucha gente, pero no todo el mundo lo logra. Y ahora es mucho más sencillo. O sea, ahora los padres llevan a los niños a tomar clases. Pero bueno, al final los invité al estreno de King Lear, llegaron y lo vieron y desde ese día mi padre dijo, mi hijo es actor. O sea que esa parte del proceso quedó completada muy rápidamente y tuve su apoyo y lo tengo todavía. No entienden lo que hago, no lo entienden, mi padre no lo entiende todavía, pero siempre que le digo que hice algo me dice, ay, qué bueno. Eso, Pero esa es la entonces, vamos, ¿vieron lo bueno que eras? yo me imagino que empezaron a apreciar el arte escénico porque no eran gente de ir a teatro, no Ya. eran gente de ir a teatro. Para ellos lo que sí les llamaba mucho la atención fue cuando hice televisión, pero ya de eso hablamos ahora porque vamos al salto. El salto Eso, ¿cómo fue el salto Puerto el Rico-Estados salto fue Unidos? interesante porque el salto se da en un momento donde ya yo había terminado, o sea, yo estaba terminando mi bachillerato en humanidades, en teatro, con una minoría en francés y una minoría en educación física y pedagogía. Yo estaba enseñando en la escuela, en el Instituto de la Universidad de Puerto Rico, eh, como parte del programa de pedagogía. Había terminado 3 años de francés y estaba haciendo educación física porque ya no me quería ir. Lo que yo quería era seguir tomando clases porque estaba haciendo teatro. Y con la última producción, que fue El sueño de una noche de verano, donde cerré el círculo realmente, ese año decidí, llegué a mi casa, estaba trabajando en el programa de radio de WIPR Radio, que es la emisora de difusión pública de Puerto Rico, haciendo radionovelas. Y recuerdo llegar a mi casa porque a la misma vez estaba eh, haciendo ensayos para una obra de teatro y venía ocupado de todas las clases que tenía y digo, estoy haciendo todo esto y todavía me falta algo. Sentía como un gran vacío. Entonces recordé que había guardado las fechas de envío de solicitud de maestría a ciertas instituciones en una libreta y empecé a subrayar las que estaban disponibles en ese momento. Y encontré que conseguí 3 universidades donde pude ponerlas consecutivamente para venir a Nueva York y audicionar. Y preparé 2 monólogos. El primero
ya yo había hecho la obra que se llama Incidente en Vichy de Arthur Miller. La había hecho en español y dije, bueno, pues me la aprendo en inglés. No Porque pasa así se nada. escribió originalmente. Perfecto. Ujú. ¿Y ahora qué hago de Shakespeare? Porque no quiero hacer nada que todo el mundo hace. Pues me busqué un libro y encontré un monólogo de un señor que se llamaba Don Adriano de Armado, un español. Yo dije, ¿español? Perfecto. Porque si tengo acento, van a decir, ay, pero qué talento. Así que se me ocurrió, bueno, por ahí me voy a la segura. Está muy explicado en el texto que es Spaniard, o sea que él no, no va a hablar en British. O Claro, sea, no, puedo no. tener el acento. Así es que me arriesgué, me atreví, me monté en un avión y me vine a Nueva York. Y me presenté frente a estos 3 directores de programas universitarios. El primero me dijo, no tomes ninguna decisión sin consultar conmigo. El segundo, me levanté y me fui y le dije, con usted no trabajaría nunca en mi vida. Punto. Porque lo primero que me pregunta, y lo digo para que la gente entienda, lo primero que me Ajá. pregunta es que si necesitaba un green card. No hay ningún problema con un green card. Yo estoy feliz, una visa, todo de trabajo, lo que quiera. Pero si él vio mi solicitud, claramente dice Juan Luis Acevedo, US Citizen. No la miró. O sea, eso me dijo a mí que él no miró mi currículo. Claro, se guió Yo, solo por el nombre y hispano y dijo, "Mm, solo por la información que claramente tenía mi número de seguro social y mi pasaporte y lo que de dónde vengo, tenía que haberlo sabido. Y me pareció que un director de un programa de teatro que no sepa la diferencia entre Puerto Rico y el resto no es alguien con el que yo iba a trabajar. no, no, definitivamente no". Y el tercero es el gran profesor William Esper, que es el profesor que se dedica en Nueva York en su estudio a enseñar la técnica de Meissner, que también pasó a mejor vida. Me dice, yo quiero ser tu mentor, pero esta universidad no es para ti. Quiero que te vengas a estudiar conmigo a Nueva York, a mi estudio. Claro, yo ni idea de lo que era un estudio. Yo lo que pensé fue, ¿y este señor? Yo, ¿qué es un estudio? Yo no sé lo que. O sea, yo no sabía, no ¿Qué tenía qué me claro. está proponiendo? Ajá. Y yo les digo, bueno, él me dice, yo entiendo, quieres un diploma, yo lo respeto porque a lo mejor quieres volver a trabajar a Puerto Rico y yo te entiendo, pero piénsalo y déjame saber. Yo voy a ver qué puedo hacer de mi parte acá, pero esta universidad no es para ti. Trabajan mucho clásico británico y te van a marginar por tu acento. Y Ujú. yo no quiero que se te margine porque tú eres uno de los mejores actores que yo he visto en los últimos años como director de este programa, cosa que a mí me sorprendió el gran apoyo, porque si algo tengo que decir en esta conversación es que uno no se ve como otra gente lo ve, que que uno va poco a poco descubriendo cosas porque gente que uno respeta muchísimo y admira muchísimo comienza a decírtelo y comienza a despertar en ti una serie de curiosidades y de realidades que quizás tú no habías visto. Y a mí me ha pasado todo eso todo el tiempo en el camino. Yo he tenido la suerte enorme de que si tengo herramientas, sí las tengo, pero que tengo gente que ha sabido ayudarme a pulir esas herramientas, no hay duda. Y han sido gente muy importante y muy grande que para hacer esta entrevista empiezo a repasar y digo, madre mía. Wow. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Pero entonces Sí, el factor suerte está, pero también el factor talento. Quiero decir, si no el hubiese factor sido bueno. suerte, cada día más el factor suerte toma más peso en el proceso, que la gente no se equivoque, que uno tiene que hacer el trabajo, que uno tiene que prepararse, porque se va a presentar la oportunidad y tienes que estar listo. Pero esas oportunidades se presentan por puta suerte, perdóname el francés. Efectivamente, y me imagino que entonces fuiste de cabeza con William Esper a su estudio, No, ¿no? no, porque la Universidad de William Esper no me aceptó. Yo tenía entonces que haber solicitado al estudio de William Esper, pero la universidad del primero que me dijo que no tomara ninguna decisión, Ujú. me llamó y me dijo, te queremos como parte del programa y te damos una beca.
Yo dije, ¿dónde firmo? Claro. Yo no esperé por el señor Esper hasta que esa es otra historia. Pero me fui a Brandeis y no me arrepiento para nada. O sea, la experiencia mm, más preciosa de ser una persona con español como primer idioma y ser el primero en el programa de maestría en actuación que es estudiante con español como primer idioma, fui yo en la historia de ese Wow. programa de maestría. Y para ello fue nuevo trabajar conmigo y para mí era todo nuevo porque te puedes imaginar yo llegar a un programa donde yo soy uno de 8 y el único que no habla inglés como primer idioma era yo y todos estamos haciendo Enrique V en inglés y claro, yo iba now entertain, conjecture of a time where y yo decía, ¿por qué yo no sueno igual que ellos? ¿Por qué yo no sueno igual que ellos? Y ellos, now entertain, conjecture of a time. Y yo, no, ¿por qué? Bueno, al final no importó. No importó porque obviamente ahí empecé a aprender de dicción. Los profesores fueron muy rígidos conmigo y muy específicos en recordarme que yo tenía ventaja sobre ellos, cosa que yo no lo había visto de esa manera. Me Ujú. dicen, tú no lo entiendes, tú lo puedes hacer en 2 idiomas, nosotros solamente lo podemos hacer en uno. Y a Exacto. veces eso se nos olvida. Mm. Y claro, poco a poco me empecé a ganar la confianza, al punto que yo fui el único actor de la clase que le permitieron actuar en su primer año, porque en su primer semestre, porque a los actores de actuación no les permiten actuar hasta el segundo semestre. Y a mí me invitaron a formar parte de una obra a fin de semestre del primer año, dirigida por el director del programa. Pero entonces, bueno, muy bien, o sea, tu experiencia Y ahí fue muy buena, ¿no? en 2 años yo terminé haciendo 9 obras. En 2 años de maestría. 9 obras. Que eso es como increíble. Ah, Porque realmente las producciones se hacen, o sea, se hacen 3 producciones al semestre. ujú. Y cuando se añaden las pequeñas, y yo tengo que decir que me ayudó muchísimo. Y durante ese tiempo trabajaba yo los fines de semana en Banana Republic, porque yo entendía que tenía que seguir manejando el inglés y de la única manera que lo podía hacer era manejándome con gente. O Exacto. sea que mientras mis colegas estaban de fiesta y de cañas, yo estaba trabajando. Pero Fue eso fue muy duro, pero te hizo Pero lo que valió la interesa. pena cada Claro. momento, Pero entonces cada momento. escucha, ¿cómo fue el paso a William Esper? Porque yo sé que estudiaste ahí tarde que temprano. Estudié en William Esper, pero una vez terminé la maestría, me quedé, porque yo viajé en el año 98, viajé de Boston a Nueva York para hacer una presentación formal ante la comunidad de agentes y directores de casting. Ujú. Hubo una agencia que estaba muy interesada en mí ese año y me dijeron, te queremos firmar. Y yo digo, yo no sé si estoy listo para mudarme a Nueva York. Todavía había como ese gran miedo por el inglés, como el segundo idioma. Yo sentía que me estaba cómodo en Boston, regreso y me quedo en Boston y me ofrecen hacer mi primera producción profesional haciendo Shakespeare in the Park en el Boston Commons, haciendo As You Like It, a vuestro gusto. Ujú. Que Y es un decidí quedarme. festival muy importante, ¿eh? Sí, el Commonwealth Shakespeare Festival es muy importante. Y pues fue mi primer gran trabajo profesional. Y digo, mira, qué ironía. Empiezo mi carrera con Shakespeare haciendo el Rey Lear en la Universidad de Puerto Rico y ahora termino mi maestría y comienzo mi carrera profesional haciendo William Shakespeare en, en Boston. Me quedo trabajando en Boston constantemente porque también Boston es muy blanco en términos de la diversidad. Ujú. Muy blanco. Y para ellos era un lujo tener a alguien que se veía como yo, con un acento, para hacer todos los papeles de los hispanos, porque ellos no tenían ningún concepto de hispanidad, más allá de, bueno, él tiene acento, él puede. O sea, que yo hacía mexicano, cubano, o sea, el papel que ellos quisieran lo escribían en inglés y allá me llamaban a mí. Cosa Claro. que me vino muy bien, porque era en inglés.
pero también paso a hacer con Boston Theatre Works el Leartes en Hamlet, que fue muy importante para mí. Y este director, muy interesantemente, Todd Olson, decide que yo iba a hacer el monólogo cuando mi hermana Ofelia muere en español. O sea que incorporó los dos idiomas en la producción. Wow. Una maravilla. Y sin darme cuenta, estaba haciendo un gran servicio a la comunidad de teatro. Y luego de ahí, vengo de visita a Nueva York ese mismo verano y una amiga estaba haciendo en el repertorio español Yerma. Y yo vine para ir a ver la función. Y pues nada, estoy ayudándola a pasar el texto por 2 días, pasándole las escenas del Juan, leyendo con ella las escenas para que se preparara para su estreno, porque yo venía a verla. Y ella va a su estreno matinal, porque tenía un estreno para estudiantes, un preestreno, y el estreno era por la noche, pero el estreno matinal con estudiantes, y ella llega y me dice, déjame tranquila, me voy a trabajar, que el actor no se presentó. Y otro actor lo leyó. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo lo oyes? Me tengo que ir. Estoy molesta. Se fue. Y yo bajo a comprarme un café pensando en eso, y viene el que eran el fundador y gran maestro, el señor René Bush, del repertorio español, quien dirigía esa pieza, viene caminando, y yo lo había conocido porque había audicionado para él esa primavera. Estamos en verano. Y le digo, caramba, ¿cómo estás, René? Ay, hola, ¿qué tal? Le digo, ya me enteré lo que pasó y qué va a hacer. Me dice, yo nada, lo vas a hacer tú. Y yo le digo, ¿cómo? Que lo vas a hacer tú. Le dije, René, son las 10:15 de la mañana. Si a las 10:30 yo no tengo el libreto en la mano, no la puedo hacer. Me dijo, pasa a las 10:25. Y a las 10:25 pasé. Suena el teléfono, alguien llama y era el understudy, o sea, el suplente, que no se presentó tampoco, para preguntar por qué lo habían llamado. Y él le dijo, porque hacía falta. Ah, bueno, perdona, no te preocupes que no la vas a hacer más, ya encontré a alguien mejor. ¡Clank! Madre mía. Yo lo miro y le digo, pero René, lo vas a hacer tú. Y ensayamos el viernes de tal hora a tal hora. Ensayé el viernes de tal hora a tal hora y estrené el sábado. Muy bien. Y me la aprendí en 3 días y me monté al escenario a hacer el Juan. Y salió fenomenal, obviamente. Bueno, yo no sé cuán fenomenal salió, pero obviamente la hice hasta terminar la temporada. Y luego me volvieron a llamar, pero yo estaba en Boston. Y entonces económicamente yo tenía unas responsabilidades, tenía trabajo y decido quedarme en Boston un rato. Me voy a William Esper porque vuelvo nuevamente a Nueva York a visitar, y en esa visita con mis padres, que los traje de vacaciones, les digo, espérenme aquí en el lobby del hotel, que ya íbamos camino al aeropuerto, que voy a un momentito a un sitio que yo conocía donde se hacían encuentros con casting directors, con directores de casting para conocerlos, y con agentes. Y veo que hay un agente que yo obviamente recuerdo que me había visto en el año 98, estamos en el 2005. Sí. Y digo, voy a apuntarme para esto y vuelvo en 2 semanas a Nueva York. Pues me fui con mis padres y mis padres regresaron a Puerto Rico. Yo regresé en 2 semanas a Nueva York, me entrevisto con el agente y el agente me dice, ¿y tú estás en Boston todo este tiempo? Digo, sí. Todo esto es Boston, no he estado en Nueva York. Digo, no. Me dijo, muy bien, ¿te mudas? Te firmamos. Y yo, madre mía. Era tu momento, era tu oportunidad. Bueno, me monté en el taxi, llamé a mi madre y le dije, madre, me mudo a Nueva York, y me dijo, siempre lo supe. Y así fue. Me mudo a Nueva York. Ya te estabas tardando. Sí, ya me estaba tardando. Me mudo a Nueva York en el 2006 y justo en cuanto me mudo, digo, tengo que llamar a William Esper, porque nunca me olvidé de él. Y lo llamo, hago una cita, me presento, me ve y me dice, quería ser tu mentor en aquel momento y quiero ser tu mentor ahora. Estoy sacando a un estudiante de mi clase para ponerte a ti. ¡Wow! Y yo digo, profesor, me dice, sí, empiezas conmigo, la clase está llena, pero tú y yo vamos a trabajar media hora en privado antes de que la clase comience
luego te unes a la clase, no vas a participar en el salón, pero no te preocupes que en una semana se va a vaciar porque se van todos, nadie dura. Y yo Wow. digo, Pero madre mía, nadie dura porque era súper porque estricto. es muy real el entrenamiento, es serio y Ujú. es comprometido y bueno, es básicamente la técnica de Sanford Meisner y él fue el asistente de Sanford Meisner por 16 años y medio, 18 años y medio. Y Wow. fundó entonces su escuela. Y, y, y es obviamente Meisner en esencia es vivir con verdad, ¿no? Living truthfully, bajo circunstancias imaginarias, de momento a momento sin anticipar. Y, el, Ujú. y, el, y la idea es estar presente, estar vivo, escuchar, reaccionar a lo que escuchas, no anticipar nada, estar justo en el momento, estar presente todo el tiempo en escena. Y es una experiencia maravillosa para mí tener a ese gran maestro creer en mí a ese nivel donde, bueno, cosas graciosísimas pasaban. Yo recuerdo hacer una escena en uno de los ejercicios y entrar y él decir, vuelve atrás. Ni en Telemundo te contratarían después que hiciste eso. Vuelve atrás. Tómate tu tiempo. Y yo, y esas cosas que poco a poco, esos detalles que van puliéndote en el proceso. Y Ujú. él fue muy generoso conmigo, generoso al punto de que cuando terminamos los 2 años de entrenamiento, recuerdo que ese año, que yo terminé en el 2008, ese año me dice, si te hubieses venido a estudiar conmigo, ¿sabes cuántos Óscares tendrías? Le dije, pero no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque ya eso pasó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y me dice, tienes razón. Vienes a mi clase de maestría, que es el masterclass que da después de los 2 años, Ujú. a hacer la clase conmigo. O sea que entonces me quedé otro año más haciendo un masterclass, que es solamente ir y hacer escenas constantemente de interpretación, constantemente el trabajo ya que habíamos incorporado, ahora solamente haciendo escenas todo el tiempo. Y ese año debuto en Nueva York haciendo Siglo de Oro. Y él fue y se presentó allí a verme hacer El Caballero del Milagro de Lope de Vega. O sea, mis colegas ni se enteran, porque obviamente hay mucha gente que no tiene ni idea. Y yo creo que a veces es interesante cómo gente tan importante está tan cerca, recursos tan importantes están tan cerca y nosotros a veces nos quedamos como con las gringolas, como el caballo, solo mirando lo que tenemos al frente y no vemos todo lo demás que se está ofreciendo y que está cerca de uno para uno crecer. Porque Mm. todo eso que yo había estudiado con él en inglés, todo lo que estudié en inglés con mi maestría, yo ni idea tenía lo mucho que me iba a servir cuando hiciera otra vez la vuelta al español. O sea, cómo todo eso se incorpora a todo el trabajo que se hace. Y ¿Dónde? así es como conozco a Bill, que, como te digo, o sea, la idea de que el profesor William Esper se sentó en la calle 4, en el Teatro Círculo, viendo El Caballero del Milagro, que, fue, que a mí todavía flipo pensándolo, donde quiera que él esté. Completamente. Pero entonces, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Haciendo teatro en inglés o teatro en español? Porque Pues se te dan mira, muy bien los dos, haciendo teatro, haciendo simplemente. teatro, haciendo teatro, haciendo teatro porque, wow, o sea, es que es impresionante. Eh, Sobre todo en del 2019 para acá, yo empiezo a sentir como todo este viaje está cayendo, las piezas se están acomodando y la calidad del trabajo sigue creciendo para mí en lo Ujú. personal. Para mí en lo personal y para la gente que yo respeto y creo mucho en su opinión, cómo me lo han comunicado y me lo dejan saber cuando ven el trabajo. A mí, yo creo que para un actor lo mejor que puede pasar es cuando le dicen, no te vi. No vi a Juan Luis, vieron el personaje. Y eso es tan importante porque el carisma y la personalidad nos llevan a muchas cosas y a muchos sitios, pero después de cierto momento
hay que hacer un trabajo, porque la gente no puede ver un actor repetirse, porque ya no estás yendo a ver un personaje, estás yendo a ver a la persona que te gusta, Claro, porque te ya cae es, muy bien, o te ya, parece bonito, o te parece simpático, pero eso no es el trabajo. claro, ya es otra cosa completamente distinto. Oye, Juan Luis, tú llevas 3 décadas como actor, pero has estado involucrado no solo en la actuación, o sea, has estado metido en muchas cosas, en todo este proceso. Has sido asistente de producción, de dirección, has dirigido, has trabajado en el departamento de vestuario, bueno, has colaborado a todos los niveles en las producciones teatrales. Imagínate que en un futuro dices, ya no quiero estar sobre las tablas, estoy mejor tras bambalinas. ¿En qué puesto te quedarías? ¿Qué Bueno, harías? una de las cosas que disfruto muchísimo es ser coach de interpretación. Ujú, Me fascina, me fascina. Me gusta muchísimo la dirección, pero que mucho trabajo, es demasiado trabajo. Yo, o sea, ¿por qué voy a dejar de actuar para ir a dirigir? O sea, vamos a ver. No, yo con mi trabajo de actor me aprendo mis líneas, estudio mi personaje, pero la dirección es un compromiso muy enorme. Yo le dejo eso a mis colegas Eduardo Vasco, Elena Pimenta, a mis colegas aquí, Leima López, Mario Colón, que me parece o sea, Mariano de Paco Serrano, que me ha dirigido tantas veces y devolvió en mí ese respeto y ese amor al siglo de oro. O ujú. sea, Dean Sayas, que en paz descanse. Yo veo lo que ellos hacen y me deja así como, wow, porque yo lo he hecho y sé lo que es mirarlo todo y me apasiona, pero créeme, si yo digo que me voy a cansar de ser actor para dirigir, me muero en 2 años porque es mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero es precioso, es precioso. Yo sí pienso, o sea, yo recientemente dirigí un monólogo y me encantó hacerlo y creo que tengo aptitud, pero es que yo siempre he sido una persona y esto queda, para que quede claro y el que cree que me conoce y no ha escuchado esto, que lo escuche ahora. A ver, sorpréndenos. Yo personalmente siempre he sido una persona de decir, pero si esta persona hace eso, que lo haga esta persona, aunque yo tenga toda la capacidad del planeta para hacerla, siempre me parece que hay alguien que se ha preparado y es que yo en mi cabeza siempre quiero, o sea, yo me exijo tanto a mí mismo que me imagino que poniéndome en esa situación nunca me veo listo para hacerla, porque siempre creo que hay alguien que la puede hacer antes que yo. Y cuando se refiere a otra cosa que no sea actuación, y aún en actuación, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de audicionar para teatro musical en Broadway. O Ujú. sea, no, o sea, este actor con el que estás hablando, al que otro colega hace muchos años en la Universidad de Puerto Rico me dijo, dedícate a actuar, no cantes. ¿En Y yo serio? estoy ahora audicionando en Broadway. Imagínate qué ironía, pero es lo que te digo, la vida es lo que es. Y yo recuerdo llegar mis 2 canciones a la oficina de casting para In the Heights de Lin-Manuel Miranda, para la transición de Broadway a Broadway. Y yo digo, ¿qué yo hago aquí? O sea, ¿qué yo hago aquí? Pero bueno, porque no era porque yo no pudiera estar ahí. Yo tenía un entrenamiento de canto de la maestría, o sea que yo me podía manejar, yo estaba preparado. Pero claro, miro a mi alrededor y lo que ves es a todos estos actores de teatro musical con sus carpetas de 27 canciones, pasando páginas y diciendo, ¿cuál voy a cantar? Mi. Y yo, no. Yo fumándome un cigarrillo afuera, Bueno. fumándome un cigarrillo afuera porque el nervio me consumía y es porque en mi cabeza siempre había alguien que había entrenado para hacer eso y ¿qué hago yo aquí? Me Ujú, sentía siempre como una cucaracha en un baile de gallinas, porque yo creo que por alguna razón es como tú dices, llegó el teatro a mi vida de repente. ujú. No era una cosa que yo tuviera la mira en esto y punto.
fui descubriéndolo poco a poco y así han sido mis personajes y así ha sido mi crecimiento en el escenario. O sea, ese es el viaje, ¿no? Ha sido todo un proceso. Y todo este viaje lo has disfrutado, ¿no? Oh, con sus altas, con sus bajas, con sus medias, con sus todo. Sí, por supuesto. Por Ha habido... supuesto. Esto es una carrera muy complicada y tuve mucha suerte porque cuando vine a audicionar a Nueva York, yo fui al teatro. Yo fui al teatro a ver 3 producciones. Uh-huh. La primera producción que vi fue La Noche de la Iguana de Tennessee Williams, con Marsha Mason y Cherry Jones. Y yo, obviamente, las esperé para hablar con ellas y Marsha Mason me dice, ¿de dónde eres? Yo le digo, de Puerto Rico. ¿Y qué haces aquí? Vengo a audicionar. Me dice, ¡qué bien! Necesitamos más actores latinos. ¡Qué bueno! Bienvenido. Me fui a ver luego How to Succeed in Business Without Really Trying, cómo triunfar en los negocios sin apenas tratar. Ajá. Y estaba John Stamos sustituyendo a Matthew Broderick. Y vi la producción, estaba Megan Mullally de Will and Grace en esa producción. Y cuando salgo al intermedio a fumarme un pitillo, veo que sale esta chica y era Sarah Jessica Parker, que va entrando al camerino. Uh-huh. Y yo me quedé así como, ¡ah! Luego me voy, veo el segundo acto y cuando salgo, va ella saliendo con unas amigas y yo la conocía obviamente de la película que había hecho de Living Las Vegas, o no recuerdo cuál fue la que vi, y la saludo y me presento y me dice, ¿qué haces acá? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Vas a audicionar? ¡Qué maravilla! ¿Puedes venir mañana a ver la obra? Te consigo boletos. Que yo subo al escenario mañana con Matthew Broderick. Le digo, no, yo me voy mañana. Vaya. Y en la noche anterior a esa, fui a ver Sunset Boulevard, que había terminado Glenn Close y estaba la que la sustituye. Y en esta obra veo a esta chica maravillosa que se llama Alice Ripley haciendo el papel de la jovencita, de la ingenue, de la chica joven, secretaria. Uh-huh. Y cuando termina la obra me quedo a saludar y la saludo. Y ella se queda hablando conmigo y me dice, Juan Luis, hoy yo cumplo 1 año de estar haciendo este papel por primera vez en Broadway. Estoy celebrando 1 año hablando contigo. Yo le digo, ¿qué haces hablando conmigo? Me dice, pero que mejor que esto, vienes a audicionar. Te voy a decir una cosa y nunca lo olvides. Persistir es la clave. Persistir. Wow, y aquí estás, 30 años después. Nos movemos hacia adelante y unos años después, recientemente, ella se gana su primer Tony en Broadway y yo la llamo a las 3 de la mañana para dejarle un mensaje y a las 5 de la mañana ya me lo devuelve. Y me dice, sí, es verdad, porque yo le dije en el mensaje, persistir es la clave. Y dice, es verdad, tenías razón, te lo dije, hay que persistir. O sea, la idea de que en el camino uno va a ver cosas, van a haber cambios. Y de las cosas que menos me iba a imaginar era llegar yo a España. Y hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con Juan Luis Acevedo. Cómo llegó a España, cómo dio el salto, qué otras anécdotas nos contará. Bueno, el próximo domingo tienes una cita aquí con nosotros en Lengua. Recuerda que estamos en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en Google Podcasts, en iVoox y en un montón de plataformas más. Ojalá que nos estés recomendando con tus amigos y que estés compartiendo nuestros episodios. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.